Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. ¿La vacuna? Mira, te digo esto porque, bueno, ahorita la situación está pues muy, muy caliente con esto, ¿no? Ideologías diversas como platicábamos la semana pasada y bueno, ahora pues ese rayito de luz empieza a esperanzar a todo el mundo porque el laboratorio americano Moderna y Pfizer, que es alemán, ya tienen esta vacuna, una con un 96% y otra con un 95%, y pues eso quiere decir que pues es muy efectiva a comparación de otras vacunas que han sido pues vitales en la cartilla de vacunación. Y yo me acuerdo de México, ¿no? Ahorita como está esto de la influenza, creo que la de la influencia es menos efectiva que otra, pero bueno, yo sé que es una pregunta muy polémica, pero quiero saber tu opinión. ¿Te la pondrías? Wow, la verdad es que yo tengo años de no vacunarme de absolutamente nada. Soy muy, una inyección me pone, no importa en qué parte del cuerpo sea, pero me pone de pelos. Pero hablando en específico de la vacuna del coronavirus, si estamos hablando de la del COVID-19, creo que sería algo en lo que yo esperaría. No estoy muy seguro de poder ponérmela. Aquí en México estamos trabajando con cuatro diferentes laboratorios. Uno es COVAX, AstraZeneca, y está Pfizer también, y también estamos trabajando con otra que no recuerdo cuál es, pero realmente no tienen una certeza, número uno, de cuándo se van a poner, y número dos, de cuánto va a ser. Yo había escuchado aquí en México que va a tener el 90% de resultado, hay un 10% de resultado negativo de personas.
pues no estaríamos muy a gusto de ponerla. El presidente de nuestra nación dijo que él se la pondría sin ningún problema, pero realmente yo no estoy seguro, mi persona, mi familia, si nos la pondríamos. Si hablamos de un tema bíblico o alguna cuestión profética, pues tampoco estaría muy seguro. Pero también lo que se está diciendo aquí en México es que muy posiblemente la nación completa no va a ser vacunada, se va a dar la vacuna de rebaño, lo cual es el 70% de la nación va a ser vacunada, y el otro 30% por ende, por default, ya no va a tener ningún problema con el virus, ya que el 70% no lo puede portar y el otro 30% va a hacerse inmune por este tipo de vacunación. Pero no sé qué piensas tú, ¿cuál sería tu posición? Sí, pues mira, aquí en Israel se ve otra perspectiva porque ya anunciaron, te dije la semana pasada que nos había castigado Pfizer, que fue el primer laboratorio en sacar esta noticia. Y bueno, finalmente Benjamín Netanyahu pues dio una respuesta a una de las firmas de Pfizer y le llegó por el corazón, ¿eh? Investigaron sobre sus antepasados y dijo, mira, tú, le dijo a uno de Pfizer, tu familia era de Tesalónica y hablaron de cómo ellos fueron rescatados, etcétera, de esta comunidad judía, siendo él un judío, hablando con otro judío y pues al final de cuentas dijeron, bueno, este viernes vamos a ver cuántas mandamos. Y finalmente este fin de semana pasado mandaron 8 millones de vacunas a Israel. Imagínate, 8 millones. Ahora, la población son casi 9 millones de habitantes en Israel. Uno dice, bueno, hay casi para todos, pero no, realmente la vacuna va a ser solamente para 4 millones, o sea, 8 millones de vacunas porque son doble dosis. Tiene que haber son dos dosis, entonces ahí está la cosa, ¿no? Que nada más la mitad de la población va a ser vacunada. Solamente una farmacéutica o alguien que es un laboratorio está tratando de hacerlo en una sola dosis y si me dejas checarlo, parece ser que la viene siendo exactamente no sé si es la americana, ¿no es Moderna? No. ¿Puede ser? Se llama CanSino Bio 10. La verdad, yo nunca lo que es COVAX, AstraZeneca, Pfizer, todo eso lo había escuchado. La otra no lo había escuchado, pero esta que tiene por una sola dosis para 35 millones de personas al nivel del mundial, la va a tener aproximadamente para septiembre del 2021. Ahora, no sé qué tan confiable sea la fuente que lo está escribiendo. Yo lo estoy viendo en el Twitter del canciller de nuestra nación, que es Marcelo Ebrard. Y pues bueno, esperando que todo esto sea una cuestión confiable. Pero yo creo que el tema de la vacuna ahora pero antes de que me digas eso, guárdalo ahí, pero yo nada más te respondo así bien rápido. En Israel, Benjamín Netanyahu dijo que posiblemente iba a ser obligatorio para todos cuando ya esté la vacuna, o sea, ya es algo obligatorio que no vas a poder ni siquiera salir o tal vez a tus hijos mandarlos a la escuela por esta razón. Bueno, es que este es el problema, que la mayoría de las personas, de evangélicos en el mundo y de personas están viendo esto como una posible cuestión del sello de que habla de la marca de la bestia. De la bestia. Exactamente, que es algo que realmente la Biblia dice: aquel que tiene entendimiento o aquel que tiene oídos para oír, oiga, y aquel que tiene entendimiento, porque no va a ser algo como la mayoría de las personas decían, un código de barras. No creo que vaya a ser algo como una tarjeta de débito. No creo que vaya a ser como un tatuaje o algo que tengas aquí en la frente, o etcétera, etcétera. Ahora hay que ver cómo se va a aplicar esta vacuna, si tiene alguna cuestión de lugares en específico. Ya ves que menciona la Biblia que es en la frente o en la mano izquierda, bueno, para pero poder fíjate, relacionar. Claro, ahora, este asunto de la vacuna relacionada con el sello de la bestia, creo que es un buen tema para un posible tema más adelante,
que podamos desarrollar aquí, que podamos ver, que podamos visualizar. Realmente no creo que, mira, hay un mito dentro de del sello de la bestia también, que quisiera también compartir aquí, ¿no? Tiene que ver mucho con el contexto hebreo de la escritura y de este género que es apocalíptico de la escritura. Entonces, bueno, ahora sí que hay mucha gente especula que si es algo, va a ser algo correcto, mucha gente ha dicho, mira, yo nunca me la voy a poner. Escuché gente que nos decía, jamás me la voy a poner, pero ahora si llega a ser obligatoria incluso para trabajar, para salir de viaje, para hacer algún asunto, pues bueno, ahí ya, pues la decisión va a ser de cada persona, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que entender, que afecta terceras cosas de nuestra vida, por ejemplo, el si vamos a poder aún congregarnos. Yo estoy seguro que en algún momento el gobierno va a pedir que las iglesias pidan para poder volver a congregarse en su mayoría de totalidad, van a pedir que los que vayan a sus templos sean personas que han sido vacunadas. Ahora, esto pudiéramos hablar de una manipulación del gobierno, ya esto sería una especulación de parte de nosotros, es si el gobierno quiere controlar al pueblo cristiano, y etcétera, etcétera, o si es realmente un tema de salubridad, de seguridad por el pueblo, porque si te has dado cuenta, el mundo no ha ido mejorando en lo más mínimo en cuanto al COVID-19. Ha sido algo donde parece ser que te vas levantando y ¡pum! Viene otra vez, se dispara los índices. Los únicos lugares donde yo sé que están más tranquilos en cuanto a esto, y es porque no pegó muy fuerte, es en Asia. Y hablo específicamente de un país, para que no me vayan a poner ahí en Facebook que no sé lo que estoy diciendo. Hablo específicamente de Tailandia. Tailandia tuvo un contagio muy menor, fueron bastante prudentes, y pues bueno, creo que ahorita están reabriéndose. Al parecer no es necesario utilizar cubrebocas, creo que ya está aperturándose todo como una vida normal. Tiene sus restricciones, pero no fue tan azotado como algunos países como Estados Unidos, México, China, no sé qué otros países, no sé si en Israel hubo tal mortandad como acá. Bueno, realmente sí hubo bastantes, el índice fue alto en Israel, que llegábamos a, incluso contagios al día, llegábamos a 8,000 contagios al día nuevos, y estamos hablando que la población, sí, en Israel. Hablando de 8 millones. Que 8 millones, exactamente. Es algo brutal. Pero bueno, y es por eso que en el mundo Israel fue un mal ejemplo. Al principio dijeron, no, aprendan de Israel, míralas, pero después, la verdad que la cultura de la gente, pues no atendíamos a muchas cosas, pero bueno, eso pasó. Bueno, creo que dejaremos este tema para otro episodio. Y pues vamos a arrancar con este programa. ¿Qué te parece, amigo? Vamos a darle. Vamos a arrancar y bueno, bienvenidos a todos nuestros amigos Radio Escucha que nos sintonizan ya en las plataformas, en TuneIn y y aquí en Facebook. Así que también creo que no sé si está pasando en vivo en YouTube o va a ser grabado. Pero bueno, desde ya les damos las gracias por reproducir este video, por escuchar este tema tan importante que vamos a hablar el día de hoy sobre cómo entendemos la escritura, con qué lentes entendemos la escritura, y el tema principal que vamos a tratar más adelantito, les adelanto, va a ser sobre la pasión de Jesús, y un acontecimiento tan raro que pasó en este camino a la cruz. Justo casi a la mitad del camino, casi al principio del camino, aparece Pedro ya en la segunda parada de Jesús en la casa de Caifás, sumo sacerdote, y profetiza Jesús desde antes a Pedro que no lo iba a negar, sino antes de que el gallo cante. Un elemento tan detallado, y ustedes van a decir, ay, ¿a poco de eso tan minucioso? Bueno, eso minucioso puede cambiar la perspectiva completa de un pasaje bíblico. ¿Realmente fue un gallo? ¿Ustedes qué dicen? Pónganos aquí ya en los comentarios qué es lo que ustedes piensan.
¿Fue un gallo? ¿Fue otra cosa? ¿A qué se refería la escritura sobre esto? Y vamos a explicarlo con evidencias arqueológicas, textuales, históricas, etcétera, lingüísticas, y vamos a ver cómo se puede estudiar la escritura de una manera más detallada. Así que, bueno, les damos la bienvenida a todos y este programa se llama Mitos y Realidades, porque ¿quién no ha creído un mito? Joel, ¿quién no ha creído un mito? Sí, todos hemos creído un mito, ¿cierto? La Llorona, la mano pachona, si te comes, si comes sandía, hay tantas cosas increíbles. Claro. Algunos Al niño son se le va a buenos. subir la mollera. Sí, claro. ¿Cómo? Sí, se le va a subir la mollera. Por favor, te vas a empachar. Bueno, no, creo que sí. Sí, entonces, ¿qué mitos, queridos amigos Radio Escucha, qué mitos ustedes creen que son importantes tocar en este programa y en esta sección? Los invitamos a comentar, a que nos den algunas ideas y que realmente nos digan qué nos está, qué interés tienen, en qué tipo de temas tienen interés para que los podamos desarrollar. Y queremos saludar ya desde este momento a Ángela Ramos y Marta U, que nos están sintonizando. Dios les bendiga. Adriana de Longoria, y aquí con sus comentarios tampoco sobre las vacunas. Y claro, ¿verdad? Yo me sumo con usted porque somos alérgicos a las agujas. Así que, ¿habías escuchado esa alergia, Joel? Sí, creo que yo soy crónico con eso también. Te voy a contar después una anécdota con las agujas. Y claro, también aquí Gaby Beltrán, la hermana Gaby, se está sintonizando. Dios les bendiga. Mi esposa, claro que sí, siempre al cañón. Y el hermano Eli Portillo hasta California. Dios te bendiga, hermano. Un fuerte abrazo. Y bueno, aquí también tenemos a la hermana Marta, que ya nos dice que no fue un animal. ¿Cómo? Se nos adelantó al tema. ¿Fue un animal? ¿No fue un animal? Bueno, vamos a ver. Saludos también a nuestro querido amigo Ángel Berry Barrientos allá en Monterrey. Dios les bendiga a todos ustedes que nos están sintonizando. Y bueno, desde ya coméntenos qué preguntas, qué cosas ustedes han escuchado sobre si fue un gallo, no fue un gallo, si fue un kikiriki, cómo y cuándo. Unas preguntas que quiero hacerte sobre este tema, Joel. Uh-huh. A ver, quiero que me respondas así de lo que se te venga a la mente. No, hermano, ¿Alguna vez te has preguntado? A ver. ¿Algunas veces te has preguntado cuántas veces canta un gallo? No, jamás. Mira, para empezar, no. De rancho, mi hermano. No, pues es lo que te iba a decir. No soy una persona que viva. Si Monterrey se te hace un rancho. ¿Nunca viviste en el rancho? No específicamente. Dormíamos, yo creo que en fin de semana, durante un buen tiempo estuvimos yendo un fin de semana al rancho de la familia, pero de ahí a vivir, levantarme por los huevitos de gallina, etcétera, etcétera, no. No. Okay. Y realmente no sé cuántas veces cante y si hay alguien por ahí que tenga tal conocimiento, si es una vez, si son 4 veces, 5 veces, 3 veces. Bueno, realmente no hay un número exacto, específico, pero pues cantan muchas veces, pueden rebasar, bueno, todo el día pueden estar cantando. Pero otra pregunta, ¿a qué hora canta un gallo? ¿O a qué horas? ¿Qué horario tiene un gallo? Creo que no tienen un horario específico. Realmente yo sé que cantan cada vez que ven o perciben algo. Ok. Más no sé si sea la verdad. La verdad es que puede ser un mito. ¿Qué piensas tú? Claro. Ahora, ¿todos los gallos cantan a la misma hora? No sé. Ahí está, no. No creo. No creo que estén todos puestos con el mismo reloj. Exactamente. Entonces, claro, el día de hoy vamos a ver este acontecimiento. Quédese con nosotros, sintonícenos, comparta ya este link con sus amigos para que puedan interactuar. Y desde ya también saludamos a la familia Contreras. Saludos, mis queridos hermanos, allá también en mi querido hermano
Claro, ahí está la familia Contreras y también, bueno, ya saludamos a Ángel Berry y él nos dice que él cree que fue a un llamado al arrepentimiento. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver más adelante todo Muy esto. bien. Muy buen comentario. Vamos a ver qué tipo de llamado pudo haber sido, si es así. Y bueno, vamos a ver qué evidencias hay de esto. Pero bueno, ahí tenemos un mito que es referente al Estado de Israel, un mito en la modernidad. ¿Claro? Así es, y yo te voy a hacer dos preguntas y vas a poder contestarlo de la forma más natural. Tal vez a veces algo acerca de esto, pero los judíos pudieron tener otro país que no fuera Israel. Se ha comentado, y yo llegué a escuchar a un predicador decir que los judíos en cierta época, al ver que no se les daba su tierra, que es la ahora llamada el Estado de Israel o lo mal llamado Palestina, ellos querían comprar, y escuché número uno, un lugar en América del Sur. Realmente no, para mí fue una idea descabellada el escuchar que se querían venir a América del Sur, y la otra fue que querían comprar en algún lugar cerca de Medio Oriente. Pero dime, ¿cuál es tu respuesta acerca de esta pregunta? La verdad es que es algo muy descabellado, pero ¿qué piensas? Bueno, en primer lugar, pensar que el pueblo de Israel primeramente hablemos del origen que fue el movimiento sionista, que primeramente como fundador y como principal cabeza de este movimiento sionista, y para referirme al movimiento sionista, para los que nos están escuchando, este movimiento es un movimiento nacionalista de activismo para poder reclutar a los judíos de todas las naciones y que pudieran tener un estado. Ahora, esto obviamente hasta el día de hoy, no todos los judíos viven en el Estado de Israel, pero esta era la idea de tener una patria, una nación, un pedazo geográficamente hablando que le perteneciera al Estado de Israel, con una idea de hacer un país jacobino, que quiere decir que pues se siguieran pues los principios de la Torá, y no solamente de la Torá, sino también de la tradición oral, de los rabinos, etcétera, etcétera, y así pues tener un lugar de identidad en el Estado de Israel, en donde fuera. Y claro, se hablaron de varios nombres, Sion, Israel, muchísimas cosas. Y líder llamado Teodoro Herzl, que claro que sí, también al final vamos a estar mandando una moneda acuñada en Israel, de edición especial con la cara de Teodoro Herzl, pero vamos a dar más adelante el reto. ¿Qué te parece, mi querido Joel, con las preguntas que vamos a hacer? Excelente, muy buena, espero ganármela. No, porque ya te la sabes. Lo que quería decir es que el sionismo solamente es un movimiento político que defiende el Estado y la independencia de Israel. Como tú lo habías comentado, eso no es algo místico, no pertenece a los masones. No, claro. Es un movimiento político. Claro. Y fue en su origen, el primer congreso fue en Suiza, encabezado por Teodoro Herzl, por ahí por el año 1900 y pico, a principios, a finales de 1800. 1800 y 1909, por ahí. Claro, fue el primer congreso, hubo más de 8, me parece, y finalmente en estos congresos hablaron sobre la idea de poder hacer, y en la mesa, claro que no estaba un país o un lugar en Centroamérica, porque yo creo que hubo muchos contras. Primeramente el idioma, el idioma español y portugués, que estamos hablando de Brasil, si es que se llegó a pensar en Brasil, era muy difícil pensar en algún país de Centroamérica, Sudamérica y de otros lugares donde, porque la primera cosa era el idioma. Número 2, estos países pues ya estaban establecidos y algunos eran muy, muy nuevos y no tenían ningún lazo, ninguno de estos países para poder tener una raíz clara con el pueblo judío.
Obviamente siempre, ya en ese momento se llama Palestina, el territorio geográfico, la Palestina del tiempo otomano, del tiempo del mandato británico, ya desde ese tiempo, pues ya se había pensado que era, el objetivo era pues Palestina, ¿no? Lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Pero era muy difícil porque claro, los otomanos, Turquía estaba pues por encima también y toda la Liga Árabe y muchos países estaban resguardando este pedazo que jamás era casi imposible pensar, era como si hoy pensáramos que es imposible que el tercer templo se construya. Esto se pensaba a finales de 1800 también, como que el Estado de Israel va a surgir otra vez en esa franja, están locos, o sea, se armaría la tercera guerra, bueno, en ese momento ni siquiera la primera había pasado, ¿verdad? Pero la primera guerra mundial posiblemente una guerra surgiría en por esta cosa. Claro. Entonces, uno de los países que se empezaron a ver fue, bueno, primeramente se habló de un asentamiento judío en África Oriental. En Uganda. Ese fue exactamente, Uganda principalmente, que fue una colonia británica, y Teodoro Herzl dijo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer un tipo refugio en este lugar, en Uganda, porque los judíos que estaban siendo masacrados, estamos hablando desde antes del Holocausto, había mucho antisemitismo en toda Europa oriental, y había un antisemitismo tan bárbaro que ya los judíos estaban pensando salir a otros lugares y estaban acelerando este proceso. Y claro que Teodoro Herzl, siendo un activista de este movimiento, aceleró el paso, fue con el sultán de Turquía a comparecer frente a frente, hablaron y todo de poder hacer el Estado de Israel, y se dice que Teodoro Herzl tenía como consejero también a un pastor. Uno de sus consejeros, de sus manos derechas, era un pastor. Por eso es que no se quitaba el dedo del renglón de Palestina, del lugar geográfico de Israel, porque claro, era una cuestión profética, no se podía pensar, claro. Stop, porque ya vas a entrar en la segunda pregunta. A ver. El estar en otra tierra, supongamos que no hubiera sido Uganda, Palestina en ese tiempo, que hubiera sido en Uganda, tal vez pudiera haber cedido México, y eso es hipotéticamente hablando, Baja California, para que ahí se congreguen, norte de Monterrey, que está casi vacío aún en los días de hoy, o hubiéramos cedido un estado como Oaxaca, que es un estado que sí tiene población, y no estoy tratando de hacer menos a ninguno, pero quiero decir, no hay tanta actividad económica. Claro. Si hubieran decidido, ¿qué tan complicado sería para el pueblo cumplir el rol profético? Porque estás de acuerdo que el único país del mundo, el único estado, el único pedazo de tierra que fue dividido por Dios es Israel. Tiene coordenadas, y tiene muchas profecías que tiene que cumplir. No me imagino yo, y esto es como mi respuesta, no me imagino yo estando en el norte de México, el Estado de Israel, nuevo Estado de Israel, y Cristo descendiendo allá en Israel, y ellos están acá. ¿Cómo es que va a cumplir el rol divino? La construcción del templo, ¿dónde sería? ¿Dónde estaría la sede religiosa de los judíos, etcétera, etcétera? ¿Qué piensas acerca de esto? Sí, pues definitivamente, mira, y el Congreso, cuando el Congreso vota a favor de que la tierra de Israel, o la antigua Palestina, pertenecía al nuevo Estado de Israel, pues en su mayoría eran evangélicos, muchos de ellos eran pastores, incluso británicos, algunos australianos. Entonces, vemos claramente que no se pensaba en ninguna, era ahí o en ningún lado, o esperamos más tiempo. Claro, no solamente por eso, hasta ya se tenía, desde antes que se tuviera a Israel como nación, ya se tenía el himno nacional, Hatikva. Mientras palpite el corazón, bueno, en hebreo, obviamente, ¿verdad? Pero ya se tenía este himno nacional, la raíz ya estaba en ese lugar,
Y pues claro, que parte de la plataforma profética era que este país, el país de Israel, fuera un estado primeramente pues dirigido y apuntado hacia la habitación de los judíos, porque pues esto iba a ser la plataforma para, bíblicamente hablando, y más que nada en el Nuevo Testamento, vamos a ver que Pablo habla de esa reconstrucción o restauración de ese Israel que por la fe ha sido desgajado, pero por la fe, perdón, por no creer ha sido desgajado, pero por la fe puede volver a ser injertado. Y la verdad, Joel, estamos viendo maravillas aquí en el Estado de Israel. Es una maravilla de cómo gente se está convirtiendo a Yeshua y están siguiendo no solamente a Yeshua de la perspectiva tradicional, sino con un contexto hebreo original. Es Wow. increíble, ¿no? Y tiene mucho que ver acerca con profecías. Yo recuerdo haber escuchado en alguna ocasión a algún pastor en nuestra iglesia predicar acerca de que era necesario que en 1947, si no estoy mal, o 46 fue que se instituyó el Estado moderno de Israel. Corrígeme si estoy mal. Pero parece ser que proféticamente ya estaba establecido los tiempos y el orden en el que se iba a llevar a cabo, pero lo importante es que se iba a llevar a cabo en Israel, porque volvemos a lo mismo, no puede tener el mismo contexto, espiritual que estén en otra parte del mundo que en Israel. Para ponerlo más fácil, los judíos habían estado sin patria durante muchos años, habían estado dispersos sobre todas las naciones del mundo. Y a pesar de todo esto, no se habían cumplido tantas profecías como cuando ya se tiene el Estado, ¿verdad? Porque muchas cosas van acelerándose. Bien sencillo, Cristo puede regresar porque ya tiene un lugar donde reinar. Es algo bien interesante para la gente que dice, puede haber regresado cuando él quería. Bueno, si no había un lugar donde reinar, ¿cómo iba a reinar, verdad? Pero ahora que tiene un lugar en específico, con gente en específico, es mucho más creíble. Entonces, se dice que el día de hoy aún los mismos judíos siguen orando en dirección a Jerusalén. Hay mandamientos que te dicen que debes de orar por la paz de Jerusalén. ¿Cómo se podía tener este tipo de cumplimiento a estos mandamientos si no existía un Estado soberano de Israel? Y el monte del templo, ¿cómo es que se va a volver a reconstruir el templo, el tercer templo, si no se tiene en propiedad? Si sigue siendo de alguien más, ¿cómo es que se va a poder cumplir esa profecía? Pues bueno, es interesante entender que este mito se hizo de que los judíos querían comprar, pero realmente, como tú lo acabas de comentar, no era como que ellos se querían establecer, solamente se iba a utilizar como un lugar donde cualquier judío de cualquier parte del mundo podía llegar a Uganda, podía establecerse y después podían, cuando ya estuviera constituido el Estado, pues podía viajar directamente hacia Israel. Pero pues bueno, como siempre, los mitos muchas veces se hacen realidad por tanta especulación, por tanta cosa que se dice, y pues bueno. Y fíjate, uno de los mitos más terribles que han pasado en la historia del pueblo judío es un mito que se tuvo contra este movimiento sionista que se llama, se salió un libro que se llama también en Suiza Los Protocolos de los Sabios de Sion. No sé si llegaste a escuchar de esto. Este libro, Los Protocolos de los Sabios de Sion, es una obra clásica que, claro, al día de hoy podemos saber 100% que estos libros, en Los Protocolos de los Sabios de Sion, es un libro antisemita completamente, falsificado, y se falsificó a principios de 1900 en contra de este movimiento, donde decía que los judíos se querían apropiar del mundo, bueno, un montón de cosas terribles, unos mitos increíbles, y finalmente cuando sale que esto es una copia de una novela, o sea, todos los políticos que abrieron su boca en contra y que dijeron, aquí tenemos este documento, y pues, claro,
Ahora, no se hizo demasiado movimiento en ese momento porque no tenían las redes sociales que tenemos el día de hoy, pero Claro. si hubieran tenido las redes sociales el día de hoy y sacaran un mito de este tamaño, nada más El mundo imagínate. se les vuelve encima. Claro, por supuesto. Y ha sido el mito más terrible que Joel. No me lo vas a creer. Yo fui una vez a una congregación en los Estados Unidos Ajá. y hablaba con un pastor, con el líder de la congregación, y me decía sobre los protocolos de Sion. Yo le decía, ¿usted cree realmente? Yo me le quedé viendo terriblemente. ¿Usted cree que realmente fueron ciertos? Sí, claro, no, es que usted se tiene que ver este video. Wow, hermano, yo me quedé pasmado de que gente en pleno siglo XXI crea que los protocolos de Sion fueron reales cuando incluso, vamos a decir, historiadores, investigadores de toda clase, incluso ateos, tanto judíos y de otras ramificaciones, claro, saben que esto es una falsificación de una novela pasada, tan clara que fue así, que fue algo pues terrible, ¿no? Fue uno de los mitos más terribles. Y bueno, toqué el tema porque estábamos hablando del movimiento sionista. Pero bueno, gracias por tocar este tema, muy interesante. De verdad que es muy interesante ver que en Uganda fue pensado este país como un refugio para judíos antes de que el Estado de Israel fuera nación. Es increíble. Perfecto. Entonces, seguimos. pues bueno, seguimos. ¿Tienes algunas preguntas por ahí? ¿Perdón? Tenemos algunas preguntas. Bueno, antes de que si tú llegas a tener, yo quisiera decir algo a la audiencia, que que realmente pues si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos, algún mito, alguna realidad que les gustaría que pues estudiáramos a la luz de la historia de la escritura, que nos comenten aquí, que nos dejen sus comentarios. Y el día de hoy tenemos un tema, como ya lo habíamos ya dicho. Este tema está basado en la pasión de Cristo, en ese último día antes de llegar a la cruz. Justamente esto se encuentra en el libro de Mateo y el capítulo número 26. Y si ustedes ahí pueden verlo, o si no, yo lo voy a leer aquí en pantalla. Si pueden ahí seguirme. En Mateo capítulo número 26 vemos uno de los acontecimientos, como ya lo dijimos, más extraños de la pasión de Cristo. Y este acontecimiento es la negación del apóstol Pedro en contra de Jesús. Y hasta el día de hoy, arqueológicamente hablando, la tenemos el día de hoy, esa calle que subía a la casa del sumo sacerdote Caifás. Y bueno, este es un comercial también para Javer Latino. Estamos haciendo un video, mi esposa y yo, que ya este domingo va a estar listo para que ustedes lo puedan ver, que se va a llamar ¿Realmente fue un gallo? ¿Realmente fue un gallo? ¿Un kikiriki? Un kikiriki el que cantó cuando, bueno, después de que Pedro lo negara, o antes, porque tenemos dos acontecimientos ahí que lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento. Y bueno, después de esta toma, Jesús es llevado a la casa de Caifás. Después de que es llevado a la casa de Caifás y ahí sufre su primer sentencia. Y en este video que estamos haciendo, vamos al lugar específico donde los arqueólogos se cree que ahí fue la casa del sumo sacerdote Caifás, por toda la evidencia arqueológica que se ha visto, por la evidencia geográfica de los evangelios, y no solamente de los evangelios, sino de otros recursos extrabíblicos. Entonces, los evangelios nos relatan esta escena tan increíble y tan asombrosa, que claro, fue una de las escenas más
terribles y más tristes también, como uno de los discípulos que versículos atrás vemos que le dijo, jamás te negaré, y no solamente él, sino los demás. Eh, Realmente los demás dijeron, también no te negaremos. Dentro de esta casa del sumo sacerdote estaba Jesús, y en el patio, lo que nos relatan los evangelios es que estaba este hombre, Pedro, y le seguía de lejos, un discípulo que le seguía de lejos. Pero la pregunta es, ¿realmente cuando Jesús le dice a Pedro en el libro de Mateo capítulo 26 y el versículo número 33 dice lo siguiente? Dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahí vemos la respuesta de Pedro. Pero después, ya en la acción, porque Jesús le dijo, mira, no sabes de lo que estás hablando. No sabes ni siquiera qué es lo que estás diciendo. Versículo 74 del mismo capítulo, claro, versículo 74, dice lo siguiente. Entonces, él comenzando a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, hablando de Jesús, porque ya lo habían acusado de que él era uno de los 12 que le seguían, y enseguida cantó el gallo. Ahora, Jesús le había dicho antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Ahora, vemos claramente que en la traducción al español es efectivamente un gallo. ¿Y cuántas veces hemos pensado, es un kikiriki, cantó, pero qué significaba esto? ¿Qué significado tienen los evangelios que Jesús haya dicho, mira, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces? Ahora, yo tengo aquí algunas preguntas. Si realmente fue un gallo, entonces, un gallo, un animal, un kikiriki, mi pregunta sería, ¿cuál de todos? Por eso las preguntas que te hice anteriormente. ¿Cuántas veces canta un gallo? Si había un gallo, Joel, si Jesús se refería a un gallo específico, ¿a cuál gallo? Si había un gallo, había más. Donde hay un gallo, hay más. ¿Cierto? Entonces, número uno, o sea, si fue un gallo, entonces mi pregunta sería, ¿cuál gallo? Si yo fuera Pedro, le respondería a Jesús, oye, no me la dejes tan difícil, ¿cuál gallo, no? Así es. O parecería que se estaba burlando de Pedro. Canta en diferente hora. Jesús se refirió a un cierto gallo. Él dijo, antes de que el gallo cante. La audiencia realmente entendía lo que significaba estas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cómo leemos la Biblia? ¿Y por qué traigo este ejemplo de el gallo? Porque nos vamos a dar cuenta que este es un ejemplo tan pequeño y tan minúsculo que a veces cometemos un error en el entenderlo. Y digo, yo así lo entendía hasta que después, pues, se hace una investigación y dices, wow, y pones en balanza las evidencias y dices, ¿qué me hace pensar que fue tal o cual cosa? La Biblia, recordemos, mis queridos amigos ahí que nos escuchan, fue escrita en diferentes periodos de tiempo, bajo una cultura específica, bajo circunstancias específicas. Y estos elementos hacen, estos elementos de una cultura y todo esto hacen el contexto de la Biblia. Y muchas veces pasamos por alto el lenguaje común con el que la gente llamaba las cosas, llamaba a las personas, como el día de hoy lo hacemos. Y la cultura y el medio espiritual del judaísmo de ese periodo, del Nuevo Testamento, fueron la fábrica de lo que tenemos como Nuevo Testamento, donde el Nuevo Testamento emergió. El Nuevo Testamento no emerge en el tiempo de la Reforma, emerge en el primer siglo con una cultura específica. En el periodo del Segundo Templo existían las personificaciones. ¿Y qué significa una personificación? Se le da una personificación a objetos o a personas por características que lo describen. Los evangelios contienen detalles e información que refleja esta realidad espiritual y cultural. Y usualmente no se explica a la audiencia. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, tenemos a un escritor, a un autor tan
tan bueno en cuestión geográfica e incluso topográficamente hablando, él menciona en griego términos topográficos impresionantes. O sea, era una persona que conocía la geografía y todo, incluso de Jerusalén. Describe lugares de Jerusalén específicos y que él asume que la audiencia que va a leer este evangelio, ese rollo en ese momento, lo va a entender. ¿Por qué? Porque era posiblemente este evangelio se refiere a una audiencia específica y él asume, allá por la puerta de las ovejas. Un griego que vivía en España, en Finisterra, no, si lo leía, nunca iba a entender hasta que le mostraran o un mapa o le explicaran, cosa que no hace así el libro de Marcos. El libro de Marcos incluso traduce muchas frases del arameo al griego y dice, esto significa, ¿por qué? Porque él va con una audiencia que posiblemente no habla arameo. Y de igual manera, a muchos pasajes de la escritura son escritos como si la audiencia los entendiera así, como si cualquier persona entendiera dónde está el templo, dónde está tal puerta, dónde está, como que si entendiéramos quiénes son los fariseos, y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es entender y estudiar el día después de 2000 años que se escribió los libros que nosotros tenemos, como ya sea como dogma de fe, como escritura, como canon, para poder entenderlos de una mejor manera. Porque así como se cometen errores tan pequeños en detalles que dices, bueno, ¿qué va a cambiar de mi vida? Bueno, así nada más ejemplifícalos con otros más grandes, con otras cosas que realmente nada más ponlos en otra charola y vas a ver qué grande queda, ¿no? Este asunto. Así que este detalle de personificación. Entonces tenemos la primera objeción a esta historia es, si fue un gallo, entonces mi pregunta sería, ¿cuál de todos? Porque si había uno, había varios, ¿cierto? Entonces, número uno, si fue un gallo, ¿cuál de todos? ¿A cuál hora? Porque los gallos definitivamente cantan a diferentes horas. Yo para esto también estuve en Jerusalén. Nos quedamos ahí por 2 semanas antes de que entrábamos en el lockdown y nos quedamos en el monte, enfrente de Monte Sión. En una casa de unos amigos que tenemos ahí y realmente estábamos pegados, o sea, el Valle de Hinnom está a las faldas de esta casa, tú puedes ver el Monte Sión enfrente, tú conoces a Scott Friedman, ¿verdad? ¿Has escuchado de él? Estuvimos ahí, pasamos noches donde escuchábamos, Joel, no tienes una idea, escuchábamos, número uno, el llamado o la oración de la mezquita de Al-Aqsa que queda, o sea, te lo estoy describiendo y para los que nos están escuchando ahí en las plataformas, dicen que no se escucha. A ver, ¿se está escuchando bien? Ahí en las plataformas dicen que no se escucha. Espero que se esté escuchando ya bien. A ver, díganos si se está escuchando bien. Entonces, te estoy describiendo que hay un cerro enfrente de donde yo me estaba quedando, que es el Monte Sión, y el monte del templo. Tú no puedes ver desde ese momento, desde ese lugar, pero puedes escuchar realmente todo y se escuchan las bocinas de la mezquita de Al-Aqsa, la que está en el monte del templo el día de hoy. Entonces es muy interesante cómo la evidencia es clara, cómo una persona puede escuchar de un extremo de la ciudad a otro extremo de la ciudad en la noche un sonido porque los valles hacen un eco impresionante. Por otro lado, también escuchábamos los gallos que estaban en una comunidad que se llama Siloam, un pueblo árabe ahí justo en la ciudad de David, y ellos tienen gallos ahí ahorita. Entonces escuchábamos a las 3 de la mañana nos despertaban los gallos, yo no lo podía creer. Era algo terrible, cómo realmente los gallos te pueden despertar a las 3 de la mañana, 2:30 de la mañana. Entonces los gallos cantan a diferentes horas. Si hay un gallo, había muchos gallos más, pero gracias, ya nos están diciendo que sí se escucha. Muchas gracias. Entonces, si fue un gallo, la segunda objeción que tengo, entonces, si fue un gallo, entonces tenemos un problema. Si fue un kikiriki, si fue un animal, tenemos un problema con las leyes de Jerusalén. Los recursos, para establecer esto, Joel, los recursos más importantes que tenemos para la historia,
no puedes, en la historia en general, no solamente bíblica, sino en la historia general, tienes que basarte no solamente en un recurso, sino en varios recursos extrabíblicos, y no solamente de un punto de vista o de una secta o de un grupo en específico, de una etnia, sino de diferentes etnias, para que sepamos y recreemos todas cómo pudo haber sido. Y para esto también, en los estudios del templo y de cómo eran las órdenes sacerdotales, cómo era el servicio del templo del que tanto habla el Nuevo Testamento, tenemos recursos. Y la verdad que, gracias a Dios que tenemos recursos para recrear muchas cosas que realmente nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos, son omitidas. Muchas cosas se hablan en el Nuevo Testamento que también, pero incluso si tú vas al Instituto del Templo aquí en Jerusalén, en la ciudad antigua, el Instituto del Templo de los que quieren reconstruir el Templo de Jerusalén, ven el Nuevo Testamento como un recurso histórico también. Entonces, y dentro de los estudios del templo, del sacerdocio, cómo fue este periodo del segundo templo, donde surge Yeshua, los apóstoles, el Nuevo Testamento, etcétera, tenemos 3 recursos principales. Hay muchos más pequeños, pero los principales son, número 1, Flavio Josefo, un historiador que número 1 era judío, era hijo de sacerdote, después fue adoptado por la familia Flaviana, este historiador es muy importante para los estudios bíblicos y del Nuevo Testamento como un libro extrabíblico histórico para ver el contexto de la Jerusalén y de la Judea del periodo de tiempo de Jesús, para ver etnografía, topografía, geografía, un montón de cosas, ¿no? Que nos habla de incluso la religión, el sectarismo del judaísmo del primer siglo. Y el segundo recurso es el Nuevo Testamento. Nos habla mucho también del templo y de cómo se llevaba a cabo las cosas que se hacían dentro del templo. Y el tercer recurso es la Mishnah. Es un recurso judío, rabínico, que se crea y se compila. No quiere decir que no existían en el primer siglo estas tradiciones y posiblemente algunos escritos, pero se compila en el 220 después de Cristo. Se compila, o sea, ya se junta. ¿Ok? Entonces, pero existía desde antes. Y la Mishnah es un recurso que tenemos para recrear también esta escena, porque muchas veces vemos también en la Mishnah sobre este gallo, sobre un gallo. Vamos a ver qué dice. Ahora, recuerda que la Mishnah fue escrita en hebreo y se tradujo. Ahora, en la Mishnah, en la ley oral rabínica, dice lo siguiente, en el tratado Baba Kama, en el 7, capítulo 7 y versículo 7, dice, está prohibido criar rebaños de animales pequeños en la tierra de Israel, pero está permitido criarlos en Siria o en desiertos de la tierra de Israel. O sea, y la palabra desiertos quiere decir no solamente áridos, sino lugares desolados de la tierra. No quiere decir que en ciudades. Eso es exactamente, lo que quiere decir es poblaciones. Está prohibido criar aves en Jerusalén. Fíjate, había 2 cosas que estaban bien prohibidas, Joel, en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. La primera cosa que estaba prohibida era hacer vasijas de barro. Los alfareros estaban prohibidos establecerse dentro de la ciudad de Jerusalén, tenían que ser fuera, por eso el campo del alfarero está fuera. Tenemos un video de eso en el canal de Javier Latino, por si no lo han visto, ahí lo tenemos también, sobre el valle de Ginom. Entonces estaba prohibido eso, y número 2, estaba prohibido criar animales o aves en Jerusalén. Uno puede decir, oye, pero las aves eran parte de la ofrenda del templo. Era prohibido criarlas ahí, sino las traían de ciertos lugares que se llamaban columbarium, o columbarium, que son, iba a traer una foto, se las debo para la próxima. Hemos estado en muchos lugares de esos donde criaban estas aves para el templo. Ahora, dice más adelante, está prohibido criar aves en Jerusalén debido a las cosas santas, o sea, quiere decir el templo. Imagínate, un ave puede entrar, si a veces entran a la casa de uno cuando deja las ventanas abiertas, los gallos no tienen vergüenza, ¿verdad? Entran por todos lados, y más si los crías en una casa, pasan como en su casa. Imagínate que pasara un gallo
Nada más imagínate, exactamente, imagínate que pasara un gallo al lugar santísimo. Eso va a ser terrible. Imagínate si se hace del baño. Abominación, exactamente. Qué terrible, ¿no? Entonces, por esas razones, dice el texto, ni los sacerdotes pueden criarlas en ningún lugar de la tierra de Israel. Los sacerdotes, está hablando de los, ¿por qué? Porque los sacerdotes eran las personas que los hacían, solamente los agarraban en el momento del sacrificio y punto y se acabó. Dice, está prohibido criar cerdos en cualquier lugar. No se debe criar un perro a menos que esté atado con una cadena. Fíjate, qué interesante, ¿no? No se podía, ¿por qué? Porque un perro se iba y imagínate que entrara al templo, a los lugares, a los mikves, a los lugares de inmersión, los bautisterios de inmersión de purificación, antes de entrar al templo, iba a ser una abominación terrible. Entonces, había reglas de purificación y de animales. Pues, ¿cómo? Imagínate tú estar entrando y de repente sales y ves que el perro está tomando agua de ahí del mismo mikve, ¿no? Claro, imagínate nada más esas cosas. Entonces, eran prohibidas estas cosas. Ahora, la última cosa está prohibido poner trampas a las palomas, a menos que sea a 30 metros de un lugar habitado. Entonces, eran reglas que, claro, no las entendemos el día de hoy porque no es nuestra cultura, no era el momento, y no las entendemos porque no vivimos en ese momento. Uh-huh. Pero en ese tiempo era un lugar tan santo, era un lugar que se cuidaba tan perfectamente que decían, las aves no eran permitidas. Ahora, wow, entonces tenía que ir más allá de 30 metros para escuchar un gallo. Ahora, un gallo se puede escuchar a distancia, a larga distancia. Pero tal cual como nosotros nos imaginamos y cantó un gallo, ya vimos que en Jerusalén estaba prohibida el criar las aves, palomas y mucho más gallos o gallinas en este lugar. Entonces, claramente, hay otro texto que quería leer aquí. Fíjate lo que dice, bueno, más adelante voy a leer esto. Entonces, tenemos la primera objeción que si fue un gallo, entonces la primera pregunta sería, ¿cuál de todos? Porque cantan a diferentes horas. Jesús se refirió a cierto gallo. Cuando el gallo cante, me negarás 3 veces. Si fue un gallo, entonces tenemos un problema. Esa es la segunda objeción, porque de acuerdo a los recursos del templo, no se permitían criar las aves dentro del ambiente de Jerusalén. Pero podría decir usted que no está escuchando, es que mi Biblia dice que fue un gallo. Entonces, ¿qué? ¿La Biblia miente? ¿La Biblia está...? No. Lo que estamos diciendo, no, ese no es el punto. La Biblia no miente, el Nuevo Testamento así lo dice. No está mal, no es que esté mal. Lo que digo es que es la perspectiva que tenemos al momento de querer leer la Escritura y ver estos detalles con ojos del 2020 y leer la Biblia como nosotros conocemos esos términos. Ajá. Hay muchos términos en el Nuevo Testamento que incluso se hizo una traducción al español, ya sea cualquier versión que usted tenga, que no los entendemos, aunque estén bien explicados, a menos que se nos explique cómo se vivía o cómo se hacían las cosas en ese tiempo o cómo se llamaban las cosas o las personas, los títulos, etcétera. Entonces, aquí el término griego para gallo es en el griego elector, que significa gallo, que también, fíjate, puede significar hombre o marido. La expresión hebrea, cuando estamos, ahorita te voy a leer un texto de la Mishnah, que recuerda, fue creada en hebreo. La expresión hebrea es kerot hagever, que significa el llamado del gallo. Ahora, en hebreo, gever, incluso en el hebreo moderno, significa hombre, significa varón. Yo le digo al vecino, gever, al señor, hombre, hombre, o don, en México diríamos don, ¿no? Para decir don, dices aquí, gever, bolepo, y ven acá, ¿no? Entonces, es algo que realmente en hebreo, porque Jesús
no se refiere a Pedro en griego. No hablan entre los apóstoles en griego, ¿ok? Muchos dirían, no, sí, es en griego, etcétera, pero no hablan en griego. Jesús hablaba con los apóstoles y con los líderes del judaísmo en hebreo o en arameo. Era el idioma que se hablaba en la sinagoga. Cuando estaban los 12 apóstoles, no hablaban griego, hablaban en hebreo. Griego era cuando ya se referían a una audiencia extra o en relaciones políticas. Ahora, este término, Kerod HaGever, es usado en la Mishnah, es usado en un texto también de la Mishnah que habla sobre el templo, que dice, no se permitía que pollos, aves, fueran criados en Jerusalén. Ahí ya tenemos eso claro. Pero la Mishnah también dice que las actividades, esto es en Baba Kama, en el versículo 82, que las actividades en el templo hacen referencia a un momento específico de la mañana. Fíjate lo que dice: el que tenía la intención de limpiar el altar de cenizas se levantó temprano y se sumergió antes que llegara el oficial. O sea, se sumergían estos sacerdotes antes de llegar al templo y dice aquí el texto, ¿a qué hora vino? No siempre a la misma hora. A veces venía al canto del gallo y se traduce al griego como alector. Entonces, tenemos aquí una traducción, en la jurisprudencia judía del primer siglo, claro que se llamaba gallo, alector, a un gallo en griego, pero cuando se refería a cuestiones del templo, número uno, ya vimos que no existía la crianza de aves en Jerusalén. Número dos, Jesús se refiere específicamente a un gallo. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro no dijo nada. Entonces pasa que Jesús es entregado y Pedro lo sigue hasta el patio del sumo sacerdote y le dice, bueno, los que estaban ahí, hay 3 versículos que quiero que también veamos a la luz de el paralelismo del Nuevo Testamento en Mateo, Marcos, Lucas, y Juan también añade ahí algo, pero Jesús cuando le dice en Mateo a Pedro, le dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En Marcos dice, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Mira, aquí tenemos una información muy buena, porque ya Jesús está diciendo, antes que cante 2 veces. Se está refiriendo a un número específico. Ahora, el gallo canta innumerables veces, claro. Innumerables veces. Ahora, otra cosa, en Lucas dice que no cantará el gallo hoy hasta que me hayas negado 3 veces. Ahora, ya cuando vamos al tiempo real, cuando Pedro está de lejos, siguiendo a Jesús, en Mateo 26 dice que después de la tercera negación, cuando cantó el gallo, ahora sí, él lloró. Y él recordó las palabras de Jesús, después de la tercera negación. En Marcos nos dice que después de la primera negación, canta el gallo. Fíjate, Marcos nos da más detalle. Es negado la primera vez, canta el gallo. Lo niega la segunda vez, canta el gallo. Y lo niega la tercera vez. Entonces, ya vemos aquí que ya hay 2 cantos de gallo, ¿ok? Y Lucas dice que mientras negó la tercera vez, o sea, mientras estaba diciendo las palabras, ya la tercera negación, fíjate, la tercera negación, dice Lucas, estamos ahí en el Evangelio de Lucas, dice que mientras decía que no lo conocía, la tercera vez, cantó y maldecía. Wow. Y maldecía. Entonces, 3 veces canta el gallo, 3 veces es el tiempo que Pedro niega a Jesús, y dices, wow, qué preciso. O sea, o Jesús estaba diciéndole, mira, voy a hacer un milagro increíble, que claro, lo podía hacer, o es un mensaje increíble que nosotros no entendemos, que posiblemente no era un kikiriki, no era un ave. Un ave, exacto. No era un hombre, un gever, como en los textos antiguos hebreos, nos da la traducción de este hombre, de este canto del gallo,
Kerot Hagever, el llamado del gallo. Y si es así, los evangelios preservan la manera hebrea de hablar del toque de trompeta del sacerdote. Y fíjate algo bien interesante que en la arqueología encontraron, es una pieza, Joel, en el pináculo del templo. Había solamente una diagonal del templo que se dirigía hacia la ciudad, y justamente debajo de ese pináculo, durante vamos a hacer un video, incluso ya grabamos ese video en el monte del templo, no sabemos cuánto lo vamos a sacar, pero hay una pieza que dice esta pieza, el lugar de toque de trompeta, en hebreo. Wow. Nada más imagínate. O sea, eso quiere decir que había un lugar específico donde un sacerdote se paraba en el pináculo del templo y sonaba la trompeta, pero no solamente sonaba la trompeta, sino el toque de trompeta iba seguido de una oración. Y Amén. hay una frase en esta pieza de la arqueología que se encuentra. Estamos hablando que esta pieza pertenece al tiempo del templo de Jesús. O sea, ahí decía que ese lugar específico era donde el sacerdote tenía que pararse y tocar la trompeta. Y la segunda frase no se ve bien porque ha sufrido daños, y los arqueólogos dicen que era o para declarar el Shabbat o para distinguir entre lo santo y lo profano. Ahora, quiero que queden con esta información, porque si entonces no fue un kikiriki, si fue un sacerdote que se paraba en este lugar específico a una hora específica, donde se tocaba la trompeta específicamente y se daba esta oración, y se dice, para corroborar esto, se dice que estas 3 llamadas, porque eran 3 llamadas las que hacían en el templo, ¿verdad? Eran acompañadas con una oración. Y mira qué interesante que las oraciones desde el tiempo de Jesús, incluso desde antes, lo vemos en el Antiguo Testamento, eran acompañadas de Shema. La Shema, Deuteronomio capítulo 6. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y siempre, también las oraciones hasta el día de hoy, se conserva con esa fórmula que es Baruch atah Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos santificas. Y bueno, esa principal fórmula era una fórmula que todas las oraciones acompañaban cualquier otra oración que seguía después de esta frase. Abrían las oraciones con esto: bendito eres tú, Señor, Rey del universo. Y eso lo vemos en los Salmos, lo vemos en el Nuevo Testamento. Jesús ora al Padre de una manera similar, con una misma fórmula. Entonces, esto era algo tan increíble en el primer siglo que vemos que las 3 llamadas, número 1, ya tenemos argumentos históricos, pero no solamente esto, sino también Flavio Josefo nos habla de estas llamadas de los sacerdotes. No tenemos tiempo para realizar toda esta tesis, ya vamos a casi a terminar, pero entonces quiero que quede claro que si fue un gallo, entonces sería ¿cuál de todos? Debería haber más. Y si había un gallo, entonces hay un problema, porque en Jerusalén era prohibida la cría de aves por el templo, porque en el templo se podía escapar cualquier cosa, pero imagínate que se escapara en el patio del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote iba a oficiar ya los sacrificios o cualquier otra cosa, y pisa las heces de estos animales. Por eso era prohibido. No por el simple hecho de ritual. Por el simple hecho de ritual no podías tenerlo. Exactamente. Entonces, claramente vemos esto en la idea del segundo templo, del periodo del segundo templo. Entonces, aquí tenemos un hombre que se le llama Gallo en griego. Es una personificación, como lo decíamos anteriormente, y imagínate estas 3 llamadas, y lo que nos dicen también textos antiguos es que eran 3 llamadas, una para llamar a los sacerdotes a que abrieran el templo y que se prepararan para los sacrificios, porque diario se tenía que sacrificar. Era para el turno. Mañana, y por la tarde, para decir a la gente que la segunda llamada era para los levitas, para que los levitas vinieran a la oración, y la tercera llamada era para la gente, para que el pueblo viniera a sacrificar. Ahora imagínate nada más
este mensaje que nos deja el Evangelio. Antes que el Geber, el sacerdote, haga el canto, porque las oraciones, aparte de todo, Joel, se tiene que entender que las oraciones en el judaísmo se cantan. Todo es cantado, no es así como que, bueno, agachen la cabeza, cierren sus ojos, se cantan, son cantadas las oraciones. Que no es exclusivo. Adonai. Claro, no es exclusivo. No es exclusivo del judaísmo, sino de todo Medio Oriente y algunas partes de Asia. Las oraciones, tanto lo he escuchado en el Islam, tanto en el budismo y muy seguramente en el judaísmo, son cuestiones donde se expresa no solamente el amor, sino la devoción a Dios por medio de un canto, para hacerlo con júbilo y para expresar que Dios es lo más importante de su vida. Entonces tiene mucho sentido claro, lo que acaba de decir. Tiene muchísimo sentido. Entonces imagínate, el estar escuchando no solamente un toque de trompeta, el apóstol Pedro, pero Jesús llama a este hombre a escuchar, no un kikiriki. ¿Qué tiene que hacer un kikiriki en el arrepentimiento? Claro. Era un llamado a arrepentimiento, decir, estoy escuchando el Shema Israel Adonai Eloheinu. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y estoy traicionando al autor de la vida. ¡Wow! Qué tremendo. Imagínate, él estaba escuchando lo que había escuchado diario, cada vez que venía a Jerusalén, al momento de la Pascua, y era el momento de la Pascua. Imagínate cuánta gente había, increíblemente, era algo muy, muy especial. Y cuando voltea, de acuerdo al libro de Lucas, es el único evangelio que nos dice que entonces Jesús le vio, y al momento de escuchar esa última llamada, lloró. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora este hombre? No llora por el kikiriki. Me acordé el despertador sonó, ¿no? Era un llamado, era algo específico que Jesús estaba compungiendo el corazón de Pedro. ¿Qué cambio hace esta historia? Y el día de hoy, mis queridos hermanos, radioescucha, amigos, es impresionante que mucha gente ni con el kikiriki nos doblegamos al Señor. Necesitamos escuchar esa llamada, y posiblemente nos estén escuchando personas, gente que posiblemente ha crecido en los caminos del Señor, pero posiblemente esté negando incluso al autor de la vida. Pero es necesario que usted escuche, porque la palabra de Dios, esa oración iba acompañada de la palabra de Dios, es la que penetra nuestra alma. No es simplemente un sonido, sino es la palabra la que penetra el alma y la que nos hace recapacitar y lo que nos hace arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo mal. ¿Has escuchado el canto del gallo? La próxima vez que escuches que fue un gallo, entonces sabrás que un gallo no siempre es un gallo. La tarea del lector actual de los evangelios es leer los evangelios en un lenguaje, en una cultura y en un mundo espiritual con la mentalidad hebrea. Venimos a la mexicana y queremos, es el kikiriki de la abuelita. No, momento, no porque diga kikiriki, ya va a ser el kikiriki de la abuelita, ¿verdad? O del rancho. No, porque hay ocasiones que pasan esto. Y Joel traje este ejemplo porque hay muchas cosas que no entendemos a veces de la escritura. Yo escuchaba a un líder de un instituto bíblico decir, y yo no sé cómo se atrevió a decir esto este hombre, que no era necesario estudiar hebreo o griego para entender la Biblia. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, hermanos, ya estamos en pleno siglo XXI, donde tenemos las herramientas, tenemos internet. Si usted nos está escuchando, mire, tenemos internet, tenemos algo muy, muy increíble. Así que tenemos las herramientas para no decir, pues entendí la escritura así. Es nuestra tarea, se nos ha encomendado una tarea tan magna. Hagámosla con responsabilidad, como hijos del Altísimo, como hijos de aquel hombre que dio la vida por nosotros. Así que
Hermano Joel, pues bueno, dejamos con este pensamiento a todos nuestros amigos, radioescuchas, a todos los que sintonizan mitos y realidades, que dijimos que todos somos de alguna manera mitólogos, ¿verdad? Así que Mitoteros. Bueno, mitoteros. Qué interesante, la verdad es que es algo muy interesante. Personalmente, cuando yo lo escuché, fue una cosa que me impactó. Tiene mucho más sentido, engrana mucho más con la escritura, y definitivamente tenemos que empezar a ver desde su perspectiva, porque tiene su propia perspectiva, tiene su propia cultura, tiene su propio lenguaje, y no podemos embotar este libro a nuestra mente y hacerlo a la forma que nosotros queremos. Es realmente nosotros hacernos a lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, es impresionante cómo esto cambia el sentido. ¿Por qué vas a llorar por el canto de un gallo? Vas a llorar porque estás escuchando que Dios demanda de ti que creas que Él es uno, y lo conociste. En el caso de Pedro, lo conociste no solamente de una forma litúrgica, sino que conviviste con Él 3 años o más, pero que lo conociste y lo estás negando, y Él te está llamando ahora a que entiendas y tienes que adorarlo. Pero ¿cómo lo voy a adorar? Y aquí viene el lloro amargo, ¿no? ¿Cómo voy a adorarlo si lo acabo de negar, si lo acabo de maldecir, si acabo de decir que no lo conozco? Y escuchas el Shema Israel. Qué tremendo ver esta perspectiva. Así es. Impresionante. Así es, increíble, ¿no? Entonces, vamos a terminar con unas preguntas, ¿no? Que tenemos ahí para los amigos, y para ver quién de ustedes, de los que quedan aquí con nosotros, se lleva esta moneda acuñada, y nos va a mandar su respuesta, y va a ser la primera persona, ¿no? Entonces, vale, venga. Yo tengo una pregunta para ti, hermano, solamente. Ok. La pregunta es, ¿por qué los judíos en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Yeshua, no creyeron en Jesús cuando se había congregado mucho pueblo? El pueblo casi lo corona, porque lo vemos en la entrada triunfal, como el pueblo lo dice, hijo de David, casi lo corona. ¿Y por qué la muerte es algo tan impresionante? Pues es decir, Cristo viene, hace milagros, cumple con todos los requisitos, pero pum, va y muere. Entonces ya no puede ser nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque mira, la identidad, creo yo, la identidad del Mesías que el judaísmo del periodo del Segundo Templo esperaba, hay diferentes sectas. Recuerda que no nada más era un judaísmo y todos creían lo mismo. Uh-huh. Había diferentes sectas, era un mundo muy dividido. Estamos hablando de fariseos, saduceos, esenios de Qumrán, estamos hablando de los herodianos y de un montón de otras sectas. Y dentro de este mundo diverso del judaísmo había un grupo pequeño que seguía, bueno, no tan pequeño, porque a veces seguían como 6,000 personas o más a Jesús en muchos momentos. Y después de eso ya claramente vemos que se hace una gran multitud. Ahora, recordemos que Flavio Josefo nos habla de 6,000 fariseos que había en la tierra de Israel. Entonces los que seguían a Jesús eran bastantes. O sea, ni siquiera todos los fariseos juntos podían hacer esas multitudes que Jesús hacía. Entonces por eso era muy controversial Jesús. Así que una de las cosas que para responder esta pregunta es que en esta diversidad dentro del judaísmo se esperaba por ejemplo un Mesías que fuera hijo de David, y otro Mesías que era Ben Yosef, era Ben David, Ben Yosef, uno que iba a ser sufriente y otro que iba a ser rey. Algunos quedaban con, no, yo quiero esa ideología, la ideología del judío regular del periodo del Segundo Templo era: queremos ya ser liberados de Roma, queremos ser liberados de este yugo de esclavitud que los romanos nos están oprimiendo. Realmente lo que nos dice la Escritura es que el Mesías iba a venir, que el Mesías iba a liberarnos. Incluso los mismos apóstoles, cuando Jesús decía en su tercer predicción de que, a ver, en la tercera, ya en la última, en el último viaje a Jerusalén, porque cuando iban a Jerusalén, él tenía que decir: hey,
el camino a Jerusalén es para muerte. En Jerusalén murieron los profetas. Ir a Jerusalén era un camino de mucha controversia contra las sagas del templo. Iba a haber siempre fricción, ¿ok? Entonces él prepara a sus apóstoles y les dice: voy a morir. ¿Ustedes quién crees que soy yo? Bueno, voy a morir. No, jamás, nada te va a pasar, dijo Pedro, ¿verdad? Yo pongo mi vida, casi. Y después de eso, fíjate que ellos no idealizaban que su Mesías, que su rabino iba a morir, que la siguiente pregunta, ¿sabes cuál fue? Oye, ¿y quién va a ser el grande en el reino? Entonces, si vas a morir, ¿quién va a ser el grande? Querían ni siquiera pensar, se tapaban los ojos así, ¿no? Los ojos así, ante grande argumento que Jesús estaba haciendo, como que nos vas a dejar aquí solos. Entonces, hasta los apóstoles no entendían y visualizaban a Jesús como el libertador, y más porque todas las parábolas de Jesús, bueno, no todas, pero la mayoría, un 80% eran políticas. Eran parábolas políticas y de ánimo político para el pueblo que las entendía. Por eso es que decía que él buscaba que no las entendieran. Pero ¿quién no las entendía? Los romanos no entendían las parábolas, pero los judíos que la entendían perfectamente. Entonces, claro, para que no fuera un golpe político. Entonces, el pueblo judío del primer siglo idealizaba a un Mesías libertador. Cuando muere, dicen: no puede ser el Mesías. Claro que no puede ser el Mesías, porque el Mesías tenía que venir a liberarnos. No terminó la obra. Exactamente, pero había muchas cosas que también no se querían ver. Se saltaban la página de que el Mesías tenía que ser el siervo sufriente, como lo dice Isaías. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, si quieres terminar con el programa. Así es, así que la pregunta, la siguiente pregunta es: ¿quién fue la persona que encabezó la organización sionista para que el Estado de Israel fuera nación? El nombre y apellido de esta persona. Así que escríbanosla ya en este momento, y la primera persona que nos diga cómo se llama esta persona, le vamos a mandar esta moneda acuñada con la cara de este personaje. Así que mientras hacen esto, quiero saludar aquí a todos nuestros amigos radioescucha que nos ven, que nos sintonizan. Allí está, ya la familia Contreras, Cindy Ibarra, Dios les bendiga, hasta Monclova, Jesús García, Teresa Antillanca, también saludando a mi suegro Enrique Martínez hasta Cuernavaca, bendiciones. También aquí saludamos a Cande de la Cerda, aquí está ya sintonizándonos, Ana Camal, bendiciones hasta México, y donde nos escuchan, Juan Telles, que Dios les bendiga también a ustedes. No importa si llegan un poco tarde, no se olviden que tendremos la repetición aquí grabada, en cualquier momento también la pueden escuchar. Amando Servín, saludos hermano Amado. Claro que sí, vamos a orar por usted, Ceci Arreaga, allá en Monterrey, Dios les bendiga. Hermana Marta, Dios les bendiga también. Y bueno, también María del Carmen, también Dios les bendiga, hermana, qué bendición verles por aquí sintonizándonos. Hermana Gavis, claro que sí. Muchas gracias por sus comentarios. Déjenos sus comentarios, qué les gustaría también escuchar, qué podemos investigar, qué preguntas ustedes tienen también. Si hay alguna duda que no quedó resuelta tal vez, o que no se entendió bien, escríbanos y vamos a poder responderla. Creo que no hay nadie que nos esté respondiendo quién fue este líder, este líder, que lo dijimos en previamente. Así que bueno, si no es así, damos por finalizada esta sesión, y mi querido amigo Joel, pues que Dios te bendiga, que Dios esté sobre tu familia. Sabemos que tu hermano está delicado de salud, tiene un riñón y tiene piedras en el único riñón que tiene, estuvo hospitalizado. Así que vamos a despedirnos con una palabra de oración,
y también aquí el hermano Amado dice que él necesita de Dios. Y creo que este mensaje también pues tocó el corazón del hermano, y claro que sí, es para eso, para poder escuchar ese toque de trompeta y venir al Señor. Así que vamos a orar. ¿Qué te parece, Joel, si oramos en esta noche? Claro que sí, hermano. Abba, te damos gracias, Abba, por toda tu bondad y por toda la gracia que has derramado en nuestras vidas. Gracias porque podemos estudiar tu palabra y podemos ver las riquezas que hay ahí, Señor, y qué mensajes penetran nuestra alma, Señor. A veces nosotros somos ese Pedro, del cual hablamos esta tarde. Te pedimos por aquellas personas que, como nuestro hermano Amado, están reconociendo que te necesitan. Te pido por él, por su familia, por su vida espiritual y por todos aquellos que necesitamos, Señor, atender ese llamado a la oración, ese llamado de tu palabra. ¿Cuántas veces te negamos y negamos al autor de la vida? Perdónanos porque necesitamos escuchar ese gallo, Señor, hablando en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho eso muchas veces. Bendice, por favor, este tiempo. Ayúdanos, por favor, a ser sabios en este tiempo, Señor, que se está viniendo con todas las cosas que nos presionan, la vacuna, los trabajos, el tiempo, las finanzas. Señor, bendice a todos aquellos que están enfermos, como el hermano de nuestro hermano Joel, que tiene esta insuficiencia, Señor, con su riñón. Yo te pido, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre su vida y que tú, Señor, le sanes. Te pedimos un milagro por él, Señor. Por favor, te pedimos que le uses de una manera increíble y que él sea un testimonio de un milagro tuyo. Te pido todo esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Así que bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Bueno, estamos finalizando este programa. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor sea con ustedes. Mi nombre es Hugo Rebollar. Joel Sánchez, y los esperamos hasta la próxima. Hasta luego. Shalom.